Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mr. Cifras. Continuamos con la fiebre futbolera. México está haciendo historia en este mundial, con paso perfecto. Hemos roto una racha de 40 años sin ganar un partido en eliminación directa. Y en esta Copa del Mundo 2026 ya se logró. Pero bueno, ¿qué tanto es responsabilidad de un técnico, de los jugadores o de la localía, los resultados que se están obteniendo? Bien, como dice el Vasco Aguirre, cuando la selección gana es mérito de los jugadores, cuando pierde es culpa del técnico. Analicemos la realidad de nuestros estrategas con datos fríos, así que ve por tu ventana y comencemos. Ahora sí, entremos en materia. Como lo mencionaba yo en el anterior video que hice, hablando de México, de la selección mexicana, pues se divide en 3 etapas, ¿no? Yo creo que cada una tiene su justa dimensión, dependiendo de la etapa, en el nivel amateur o profesional que se tenía, jugadores extranjeros, naturalizados, el desarrollo que había en cada una de estas 3 etapas. Y justamente así es como vamos a dividir o evaluar a los técnicos por su desempeño de acuerdo a cada una de estas 3 etapas. Y de ahí vamos a elegir a lo que sería el mejor técnico. En la época que yo considero amateur o en desarrollo, que fue entre los mundiales de 1930 y 1966, México competía en mundiales con jugadores 100% de liga local. No había arroz internacional, no había europeos, ¿no? Como ahora los conocemos, no había naturalizados. Nuestra liga estaba en pleno desarrollo. Por ello el desempeño en mundiales fue muy pobre. En esta etapa México acudió a 6 mundiales en total. Y bueno, pues solamente no pudo asistir a los mundiales de 1934 y 1938 por motivos de la guerra. En este periodo fue dirigida por 4 distintos técnicos, siendo el español Juan Luque el primero en dirigir a México en un mundial. Y posteriormente en 1950, cuando regresamos a los mundiales, con el mexicano Octavio Vial, quien fue el técnico de ese año. Los números de ambos técnicos son 6 partidos dirigidos, 0 victorias, 0 empates y 6 derrotas, con 6 goles a favor y 23 en contra, ocupando el sótano de la tabla general de esos 2 mundiales. Luego, para 1954-1958, estos 2 mundiales fueron dirigidos por otro español, Antonio López Herranz, quien libró unas eliminatorias bastante sencillas para México y consiguió el primer punto para México en un mundial en 1958 ante Gales. Digamos que eso fue lo más destacado de estos 2 mundiales que dirigió este español. Pero el mejor desempeño de esta época lo obtuvo un técnico mexicano. Y dicho por el propio Vasco, lo considera el mejor de todos los tiempos, don Ignacio Treyes, quien dirigió en varias épocas a la selección, pero se le recuerda por dirigir especialmente a la selección de 1962 en Chile y también el Mundial de Inglaterra 66. Y justamente en Chile 62 consiguió la primera victoria para México en los mundiales. Sus números pues fueron más decorosos, digamos, que los anteriores técnicos. Con un total de 6 partidos dirigidos, consiguió una victoria, 2 empates, 3 derrotas. También es el primer técnico en darle una Copa Oro a México, quien en ese entonces, ese torneo se llamaba Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Por lo anterior, y sin lugar a duda, es el mejor técnico de esta época. Bueno, aunque aclaro que los números de los demás, ya en conjunto de los 6 mundiales, fueron bastante pobres. Ahora bien, vamos a la que yo considero la segunda etapa, que es la etapa, le llamo yo, de madurez y la localía, que es un periodo muy corto entre el Mundial de 1970 y hasta 1990, ya con una liga un poco más sólida. Esta fue una época de contrastes para México, ya que solo asistió a 3 mundiales de 6 posibles, en 2 no clasificó y en otro fue sancionado por la FIFA. Fue local en otros 2 mundiales con las mejores actuaciones hasta el momento. Y después está el Mundial de Argentina 78, la peor actuación de México en mundiales. Durante estos 3 mundiales se tuvo a 3 técnicos diferentes. Otro gran defecto, como siempre, de los directivos de México, que nunca toman en serio un proyecto y un periodo o un plano, un proyecto a largo plazo. Siempre
con periodos cortos y siempre cortando de tajo, ¿no? En 1970, de la mano de Raúl Cárdenas, México alcanzó por primera vez los cuartos de final y terminó dentro de las 6 mejores selecciones del torneo. También por aquella época se terminó invicto la fase de grupos con 2 victorias y un empate. Como sea, México mostró una evolución en su fútbol. Pero también volvimos a las andadas. Después de este mundial, pues no se clasificó al mundial de 1974. Y para 1978, otro técnico mexicano, José Antonio Roca, al frente de una nueva generación. México llegaba con altas expectativas, luego de una eliminatoria relativamente fácil y con varios partidos amistosos previos. Pero bueno, lo que ocurrió fue un gran desastre. Fuimos de nuevo la peor selección de este mundial y volvimos a retroceder. Para el mundial de 1982 nuevamente no se clasifica al mundial. Quizá, pues ahí en esta época, pues un desastre la última vez que no se clasificó a un mundial en una eliminatoria. Y luego de aquel mundial del 82 que nos perdimos, vino otra vez a la localía. México fue local en el mundial de 1986. Y aquí fue donde Bora Milutinovic, el que para mí es el mejor técnico extranjero al frente de la selección y el mejor técnico de esta época, consiguieron la actuación hasta ahora más decorosa de México en los mundiales. Al ser local, pues México se clasificó de manera directa e hizo una gira de partidos internacionales muy interesantes. Con esta selección se lograron varios récords. Primera vez que México tiene un jugador que está jugando fuera del país, es decir, en Europa. Primera vez que México termina en primer lugar en fase de grupos. Primera vez que México gana un partido de eliminación directa. Primero y única vez hasta ese momento, así había sido en 1986. Y primera y única vez que México termina un mundial invicto en el tiempo reglamentario, es decir, en los 90 minutos, 3 victorias y 2 empates. Solo se perdió en penales ante la poderosa Alemania, que a la postre terminaría siendo subcampeón de este mundial. Y bueno, pues ya en el balance general, en esta época se consiguieron por supuesto mejores resultados que los que se habían tenido en la primera etapa, en la etapa anterior, y Bora Milutinovic, a fin de cuentas, hasta ahora el mejor técnico extranjero, ¿no?, que ha tenido México y el mejor de este proceso, de esta etapa. Bien, por último tenemos la era o época que yo le llamo contemporánea, la época de consolidación del fútbol mexicano. Esta después del 90, que no asistimos por la suspensión de FIFA. Vienen cambios en la selección, traen un técnico argentino, César Luis Menotti, que estuvo muy poco tiempo realmente. Sin embargo, lo que vino a dejar fue la base de lo que sería la selección para el Mundial del 94 y sobre todo con este técnico se le hizo la invitación por parte de Sudamérica, de la CONMEBOL, a México en una Copa América también, ¿no? Entonces dejó sembrado base de la selección y ese proyecto lo continuó Miguel Mejía Barón. Aquí, sobre todo, lo más importante de esto es el roce internacional. México se salió de su zona de confort y empezó a competir ya ahora sí con selecciones de mayor trayectoria, campeones del mundo, y pues obviamente se vio el alcance que podía llegar a tener México, no nada más a nivel selecciones, sino también a nivel clubes. Es un periodo en donde a partir de ese momento se logran mejores resultados en los mundiales, en todos los mundiales hasta de 1994 hasta el 2018, en todos se avanzó siempre en fase de grupos a mínimo octavos de final, y todos fueron fuera de casa, ¿no?, de sacarnos de la comodidad de la localía. Y bueno, pues se rompió en 2022, pero bueno, ya lo está retomando nuevamente México con los resultados de ayer del partido ante Ecuador en 16avos de final. Pero bueno, en fin, en general el balance es el mejor, ¿no? Es el mejor balance que tiene México, no nada más en cuanto a los mundiales, sino en general en cuanto al fútbol, la evolución y sobre todo, lo que analizo en este canal, cifras, títulos, resultados. Es donde se ganan más Copas Oro, es donde se ganan la Copa Confederaciones, medallas olímpicas, finales de Copa América, finales de Libertadores, por ahí un título de la Sudamericana.
En fin, México empieza a tener un roce internacional que incluso esto ayuda a que los jugadores se salgan de México y empiezan a ir a otros a competir, sobre todo a Europa, ¿no? A donde está el verdadero nivel. Y hoy tenemos selecciones que básicamente todas a partir del 2006 en adelante, siempre sí o sí tienen 3, 4, 5, 6 jugadores en Europa compitiendo en alto nivel. Y bueno, pues en este mundial no es la excepción. Así que en este periodo vamos a analizar por resultados cuáles son los que para mí son los 3 mejores técnicos de esta nueva era. El primero de ellos sería Miguel Mejía Barón. ¿Por qué? Por la final de la Copa América, por los octavos de final del Mundial del 94. Ganó también una Copa de Oro. También hizo valer el peso de México en unas eliminatorias. Él tuvo un proceso un poco más completo con la base que le dejó César Luis Menotti, pero los resultados ahí están. Puede ser controversial, puede haber gente que le guste, ¿no? Pero es definitivamente por resultados uno de los 3 mejores técnicos de esta nueva era. El segundo sería Manolo Lapuente, un técnico que también lo mismo, le dieron muy poco tiempo, 7 meses de hecho ya le entregaron la selección calificada después de que corrieron a Bora Milutinovic. Como siempre, no se respetan procesos completos, pero le exigen resultados muy rápidamente. Este técnico, con un grupo muy complicado, Holanda, Países Bajos, Bélgica, Corea del Sur, avanzó a México cuando nadie creía en esta selección y la avanzó también a octavos de final de una muy buena, jugando en buena manera y además sin un solo jugador fuera de México, ¿no? En ese momento. También consiguió, por supuesto, la Copa Confederaciones, una Copa Oro y por ahí en Copa América, si no me equivoco, un tercer lugar. Para mí, el mejor, que todavía está por verse, porque pues tendrán que pasar, ¿no? El Mundial, apenas estamos en 16avos, a medio proceso, todavía faltan muchas selecciones y ver qué pasa con México en octavos. Pero bueno, Javier Aguirre, 3 mundiales dirigidos, las cifras de él son impresionantes. Los números del Vasco, que pocos le tenían fe, que lo mismo, él jamás ha tenido un proceso completito, como si lo tuvo Ricardo Lavolpe, de casi 4 años, de Ricardo Osorio, el Tata Martino. A veces no se le tiene fe al técnico mexicano. Bueno, pues este técnico, como siempre, llegando de bomberazo de última hora, pues con un corto proceso, ha dado los resultados. Tiene hoy a México ya en octavos de final. Las 3 veces que lo ha dirigido, las 3 veces lo ha llegado a octavos de final. Tiene más partidos dirigidos que nadie en mundiales como técnico de la selección mexicana. 12 partidos. Oigan estos números, 7 victorias, lleva 4 en este mundial consecutivas sin recibir gol. Nunca, jamás en la historia se logró pasar con paso perfecto, jamás se había llegado a 4 partidos sin recibir gol, 4 victorias, la mayor cantidad de victorias de México en un mundial. Sé que es muy pronto, falta la prueba de fuego, que es el partido del domingo contra posiblemente Inglaterra, pero ya los números y lo que está dejando el precedente, ahí queda, ¿no? Entonces, pues esperemos que México tenga un buen final en este mundial. Bien, pues no nos adelantemos, pero tampoco dejemos de ilusionarnos, ya que, y sí. Hasta aquí mi video, espero te haya gustado, déjame tu like, tus comentarios, si faltó algún técnico según tu punto de vista, si crees que alguien está de más, todo es válido. Pues nos vemos en el próximo video y esperemos tener buenas noticias. Hasta la próxima, no olvides suscribirte.